Bienvenidos, soy Edith Gómez y en esta ocasión tengo el gusto de compartir con ustedes en su programa #Polémica en redes el interés por un tema que genera diversas opiniones, posturas que vemos expresadas con mucha regularidad en las redes sociales. Los desastres naturales o provocados por el hombre pueden agravar considerablemente el riesgo de epidemias aunado a un entorno globalizado. Virus y bacterias reemergentes o de nueva cepa siguen poniendo en jaque a la salud comunitaria. Por fortuna, hoy tenemos mejores armas para vigilarlos y enfrentarlos. Tan solo recordemos la aparición de un nuevo virus de influenza en el año 2009, el AH1N1, que marcó un punto de inflexión en el sistema de salud pública en nuestro país, o bien como el año 2016, que estuvo marcado, entre otras cosas, por el surgimiento del virus del Zika, enfermedad que fue declarada como emergencia sanitaria global por la Organización Mundial de Salud, haciendo sonar las alarmas en el mundo y especialmente en América Latina. Gracias por acompañarnos. Permítanme presentar a quienes nos ayudarán a comprender y analizar sobre la gestión pública ante las epidemias. ¿Cómo estamos en materia de seguridad sanitaria, detección y atención de posibles brotes epidemiológicos? Hoy nos acompañan en el estudio de #Polémica en redes el doctor Malaquías López Cervantes, profesor titular del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Está con nosotros el doctor José Luis Alomía Segarra. Él es director general de Epidemiología. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también la doctora Ana Lucía de la Garza Barroso, directora de Investigación Operativa Epidemiológica. Doctora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, les saludo con mucho gusto y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Finalmente, el doctor Leopoldo Santos Argumedo, él es jefe del Departamento de Biomedicina Molecular del CINVESTAF. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas noches. Y bueno, de acuerdo con el Banco Mundial, 4 de cada 10 latinoamericanos corren el riesgo de volver a caer en pobreza debido a desastres naturales, epidemias o crimen y violencia. En México, los casos de obesidad y diabetes ocupan el primer lugar a nivel mundial en la población joven y el segundo lugar en la población adulta. El impacto que tienen las epidemias sobre la economía mundial asciende a casi 56,000 millones de euros cada año. Y bueno, para entrar en este tema polémico, interesante y sin duda que hoy llama la atención, de entrada tenemos que saber perfectamente qué es la endemia, qué es una epidemia y qué es una pandemia. Generalmente escuchamos de repente, pues en México ya hay pandemia de diabetes. Dijimos, bueno, ¿y cuál es la pandemia? ¿Cuál es la endemia? No. Entonces, le pedimos a la doctora Garza que nos explique cuál es la diferencia entre los tres conceptos. Claro, con mucho gusto. Bien, pues primero sí quisiera empezar con algo que consideramos que es lo esperado. En nuestro país tenemos un término que se considera endémico o endemia, cuando tenemos un número usual o esperado de casos que circulan en la región. Es decir, año con año se presentan y son propios del país en el que nos encontramos. En este caso, algún ejemplo en este sentido pudiera ser dengue. Tenemos casos de dengue específicamente por temporalidad en algunos meses en específico con mayor presencia. Y como tal, entonces, podemos considerar que la endemia es algo esperado o normal. Como tal, la epidemia, ahí sí es cuando tenemos un aumento inusual del número de casos, es decir, ya tenemos que una determinada enfermedad se está saliendo de lo que usualmente esperamos y que realmente esto se produce en un periodo de tiempo determinado. Entonces, pues podemos tener epidemias de ciertos padecimientos. Actualmente uno de ellos pues es el sarampión, ¿no?, alrededor del mundo, en el que consideramos que ya se está presentando una epidemia como tal. Y bueno, pandemia, pues también no somos ajenos al término. Recordaremos, como bien lo mencionaste, la pandemia de influenza en el año 2009. Y como tal, pues bueno, ya en una pandemia podemos considerar que hay una propagación mundial de una enfermedad y hay ciertos rubros en específico para considerar una pandemia. Casi siempre aparece o como tal se considera una pandemia, primero, cuando tenemos la presencia de un virus nuevo,
Cuando este virus evidentemente no ha circulado previamente y no hay una población inmune a este virus, es mucho más propenso que se produzca una pandemia con estas características, en donde además pueden presentarse casos graves de la enfermedad y en donde existe una transmisión sostenida de la enfermedad. Entonces, así puede considerarse una generación de una pandemia a nivel mundial. Ahora que tenemos estos movimientos de migración, ¿cómo podemos determinar el momento en que surge una enfermedad de este nivel? Doctora Núñez. Bueno, precisamente uno de los propósitos y objetivos básicos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que opera en las 32 entidades federativas de la República y que desde la Dirección General de Epidemiología nos toca coordinar, es precisamente el poder detectar oportunamente la presentación de algún, digamos, primeramente síndrome o manifestación de signos y síntomas de enfermedad que pudieran ser diferentes a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Justo de los conceptos anteriores, dentro de nuestras enfermedades endémicas, nosotros tenemos ya identificados cuáles son aquellas enfermedades que esperaríamos en una temporada determinada del año o que sabemos están presentes en el país y por lo tanto el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica las está continuamente buscando y detectando. Por ejemplo. Por ejemplo, y bien como lo comentaba la doctora, tenemos los casos de tuberculosis, tenemos los casos de enfermedades transmitidas por vector, entre los cuales están dengue, chikungunya, zika. Tenemos enfermedades, por ejemplo, asociadas a la transmisión de agua y alimentos, en donde tendríamos, por ejemplo, enfermedades como que afectan al sistema gastrointestinal, como son la salmonela, la shigella, el E. coli, en algún momento determinado ciertos vibrios que pueden... Todas estas enfermedades están ya claramente identificadas. ¿Y controladas? Digamos que controladas a través justo de los programas de prevención y control que intervienen a través de diferentes actividades a nivel comunitario para evitar que estas endemias en su momento se conviertan en epidemias, es decir, que tengamos realmente incrementos importantes, que igual y podemos tener varios de ellos durante el año. Cuando el sistema detecta alguna enfermedad que no es propia del país, entonces entra el complemento que es el diagnóstico por laboratorio, que también opera en todas las entidades federativas y a nivel central en el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, en donde la idea y el objetivo siempre es poder llegar a confirmar cuál es el microorganismo que en su momento está causando la enfermedad para tener la seguridad de que contamos con el tratamiento y el abordaje correspondiente o identificar, como le decía la doctora, la presencia de un microorganismo nuevo, no conocido y que en su momento pudiera representar un riesgo de una epidemia a nivel nacional o inclusive una pandemia a nivel internacional. Solo una cifra, cuando hablamos de epidemia, o sea, ¿hay un número determinado para hablar de endemia, de pandemia? No es un número específico. ¿Porcentaje? Tampoco, porque se ve en función de la enfermedad a la cual estamos haciendo. Es decir, una epidemia de dengue puede ser, el número puede ser mucho mayor a en su momento una epidemia de cólera o a una epidemia de tuberculosis. Entonces, dependiendo de cada enfermedad, se establece el rango. Se establece el rango, exactamente. Muy bien. Doctor López, ¿cuáles son estas enfermedades que vienen en el siglo XXI, a las que hay que temerles, hay que estar muy atentos? Bueno, yo diría que temerles, no deberíamos de temerle a nada. ¿No? Sí existen las condiciones, sí, ¿verdad? Para ello. Tenemos que prepararnos y tenemos que responder como se deba responder a cada uno de los problemas, aunque sí, claro, algunos nos toman por sorpresa. Pero las enfermedades de hoy en día son las crónico-degenerativas, no las enfermedades infecciosas. Y nos ha costado mucho trabajo entender, por ejemplo, que haya una epidemia o una pandemia de diabetes. Ya lo decía usted hace rato. Sí. Y entonces dice uno, ¿por qué? Pues porque no se presentan igual, no ocurren muchos en un periodo limitado a través de la historia, sino que es muy prolongado el periodo de presentación y aumento y hasta declinación de los casos. El siglo XX nos mostró que la gran epidemia fue el infarto. No fueron las demás enfermedades, incluyendo las infecciosas, a pesar de la gran pandemia de influenza de 1918. Infartos. Entonces dice uno, ¿qué pasó? Pues que subió durante todo el siglo, empezó a bajar por allá de los años 70 en algunos países y algunos otros, como nosotros, vamos todavía para arriba. Todavía no logramos controlar ese problema.
Pero el problema de fondo es entender, para poder saber si se está comportando de una manera creciente, de una manera decreciente, o ya hay atípica también, un nivel ¿no? de estabilidad, por ejemplo, no una meseta en la presentación de las enfermedades, pero el futuro parece que nos lleva hacia estas otras que no son necesariamente infecciosas. Puede haber algunas de estas, como el cáncer cervicuterino, por ejemplo, que tiene un componente infeccioso, pero son enfermedades que afectan a grupos poblacionales incluso distintos. Se presentan, digamos que después de la mitad de la vida, no en la infancia como suele suceder con el sarampión, y hay variaciones a través del espacio. Usted habla de crónico-degenerativas. ¿Estamos hablando porque ya es la edad, es el rango, las personas de la tercera edad, las que están presentando mayoritariamente? No es nada más la tercera edad. Por ejemplo, las leucemias son una enfermedad crónica y afectan con gran frecuencia a los niños. Entonces no hay un patrón definitivo de presentación, pero lo crónico se refiere a que tardan mucho tiempo en expresarse y en resolverse. Y entonces, en este caso, estamos hablando de los infartos, por que ejemplo, fue en el siglo XX. O sea, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que se está moviendo en el país, de acuerdo a lo que estamos comiendo también, a lo que estamos respirando, ¿influye todo el ambiente? Sí, la causalidad de las enfermedades, y eso es una de las cosas que hemos aprendido en las últimas décadas, no es algo completamente definido y confinado. O sea, no es porque tengamos una infección por una bacteria que tenemos una enfermedad clínicamente detectable. Puede ser que haya contacto y no se presente la enfermedad, y puede ser que haya contacto y sí se presente. Perfecto. En el caso de las enfermedades crónicas y degenerativas es mucho más complejo el marco, y entonces sustituimos un concepto antiguo que era de la causalidad única por un concepto moderno que se llama la causalidad múltiple. Y ahí entran en juego muchas cosas y sus equilibrios son muy complejos. Muy bien, vamos a continuar con ese tema tan interesante y los invitamos a opinar en nuestras redes con hashtag Polémica en Redes y en Twitter con @canal14mx. Regresamos. Continuamos con este interesante tema. Recuerde opinar en hashtag Polémica en Redes o en nuestras redes sociales en @canal14mx. México quiere ser el primer país de América Latina en erradicar la hepatitis C para el año 2030. México cuenta con el Atlas Nacional de Riesgos y las epidemias forman parte de los fenómenos perturbadores a los que están expuestos las comunidades y su entorno. En torno a la comunicación y las alertas de emergencia, yo le preguntaría al doctor Leopoldo Santos Argumedo, ¿cómo se controla una epidemia? Bueno, hay diferentes mecanismos. El primero es conocer el agente causal. Creo que es muy importante saber qué es lo que causa el problema, y esto se consigue gracias al estudio multidisciplinario de los gérmenes causantes de la enfermedad. Por otro lado, hay mecanismos, métodos perfectamente bien diseñados por los ministerios de salud, en nuestro caso la Secretaría de Salud, que permiten la contención de las infecciones, los famosos cercos sanitarios. De hecho, los que no nos dedicamos directamente a esto pudimos apreciar lo que ocurrió durante la epidemia del H1N1, justamente. Fue muy extraño ver a la Ciudad de México completamente vacía, sí. Todo el mundo cubierto con cubrebocas, tratando de contener una infección de la cual teníamos muy poco conocimiento. De hecho, pues se recordaba justamente la gran pandemia del 18, que en estimados, registros estimados, consideraban que tienen cerca de 20 millones de muertes. Entonces, en México se esperaba una situación catastrófica que afortunadamente no ocurrió, pero las iniciativas que se tomaban en su momento tendían justamente a controlar una infección que podría haber sido muy grave. ¿Y esto es gracias a programas, estructuras y a organismos que nos ayudan a prevenir, doctora? Sí, justamente una de las funciones que tenemos en nuestro país en específico viene en la parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que tenemos, es
justo la detección temprana de estos riesgos y amenazas. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica tiene actividades en donde hace vigilancia y recolecta información de todas las entidades federativas y de todas las instituciones del sector salud. Además, tiene una unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria donde se monitorea 24 horas del día, todos los días del año, los riesgos o cualquier evento que pueda poner en riesgo a la salud de la población. Y al igual se emiten estas alertas o avisos, ¿no? Digamos, estos avisos es una situación previa a una alerta, y estos avisos se pueden consultar en la página en específico de la Secretaría de Salud y tienen ahí información puntual de lo que se ha detectado en el mundo y de los riesgos que están ocurriendo. Entonces, digamos que estas actividades son rutinarias y son 24 horas en nuestro país. ¿Y estas alertas son a través de las instituciones, de los datos, las cifras que presentan las instituciones de salud pública? Así es. De hecho, se recolectan toda la información de todas estas instituciones. Se pueden emitir alertas epidemiológicas, avisos epidemiológicos, avisos preventivos de viaje para ahora cualquier viajero que tenga o que visite algún país en específico con algún riesgo. En nuestros avisos inclusive vienen ahí las medidas preventivas que se tienen que tomar. Entonces, esta información está justo en la página de la Secretaría de Salud. Se emiten inclusive también comunicados de prensa con cualquier riesgo o evento que se presenta también que puede poner en riesgo a la salud de la población. Y pues bueno, yo los invito a abrir este sitio para conocer más a fondo sobre nuestros avisos. Muy bien. Contamos en México con la infraestructura, con el presupuesto para atender este tipo de alertas. Definitivamente uno de los retos que en el día a día afrontamos desde la vida institucional de la Secretaría de Salud es precisamente poder ejercer de manera eficiente y efectiva también y con calidad los recursos que se otorgan a la Secretaría de Salud, ya que prácticamente en el marco de la salud pública todos estos recursos precisamente van enfocados a poder lograr la salud de la población, y dentro de esto tiene que ver precisamente con todas las actividades en materia preventiva que consideramos serían todavía las más eficientes porque estarían ayudándonos precisamente a evitar la enfermedad, y al evitar la enfermedad estaríamos hablando de precisamente prevenir la presentación en un momento determinado de brotes y por lo tanto de picos epidémicos. Mientras más podamos nosotros ejercer de manera eficiente los recursos en prevención de enfermedades, estaremos entonces contribuyendo justamente por un lado a la prevención, pero en su momento también al control de este tipo de enfermedades. Un ejercicio diario entre las diferentes dependencias, los programas que en su momento se dedican, como comentaba el doctor, a detectar cuáles son esos determinantes de salud, esos factores de riesgo que habría que controlar antes que se exprese clínicamente la enfermedad, y claro, todo el sistema de atención médica que en su momento también va a curar, que va a tratar y lógicamente hacer que el individuo regrese de un estado de enfermedad nuevamente a un estado de salud. Doctor López, ahorita que estábamos viendo los casos de sarampión, que hay uno en Chihuahua, ¿no? ¿Cómo debe enfrentar México, por ejemplo, este tipo de circunstancias? Bueno, yo creo que aquí lo que necesitamos es dimensionar el problema para saber qué tipo de acciones deberíamos de tener. Hasta donde yo entiendo, y lo pueden confirmar los doctores, es que hemos tenido la presentación de casos de sarampión relacionados con importaciones. Que viene en Chihuahua. Gente que llega de algún lugar y enferma y expresa la enfermedad en México, no necesariamente que transmite la enfermedad en México. Sí. Y si sí la transmite, el reto es que esa transmisión se detenga lo más pronto posible. Es decir, vino una persona, contagió a varios, pero como no son susceptibles no se enferman, pero algunos sí. Y entonces si algunos sí, bueno, pues que ese ahí le paremos, que no se siga diseminando. Entonces esto es un gran reto para que la población entienda que no se trata de entrar en pánico, sino de entrar en el modo de acción, de hacer la parte que les corresponde, de avisar que hay una persona que está enferma, y al sistema en su conjunto, a los médicos y a los epidemiólogos, responder oportunamente para poder controlarlo. Yo diría que en general México tiene un blindaje importante contra el
caso particular del sarampión, pues porque tenemos una historia de muchos años de haber estado vacunando, de no haber tenido casos. De hecho, estábamos pues ya en el espacio de declarar eliminado el sarampión de México, cuando empieza este repunte por otras condiciones en otros países y empezaron a llegar a México algunas de estas personas y a estar enfermando y a lo mejor hasta contagiando a algunas personas. Pero el país, pues bueno, no hay que bajar la guardia, hay que mantener la vacunación en niveles altos, hay que asegurarnos de que la vacuna realmente logra la respuesta correcta para que no tengamos por ahí espacios poblacionales donde se pudiera dar algún brote de enfermedad. Usted habla de no entrar en pánico. ¿Cómo evitar no entrar en pánico? Estamos en condiciones. ¿Cómo se actúa cuando se declara una alerta, doctora? Bueno, pues en la cuestión de la emisión de alertas es justamente como lo menciona el doctor, ¿no? Para lograr justo que México esté saludable necesitamos de acciones anticipatorias. Entonces, estas acciones anticipatorias pues fortalecen todo el blindaje que ya platicamos. Es justamente así. ¿Qué pasa? El riesgo en este momento, ejemplo para sarampión, es los viajeros que van a lugares en donde existen ya muchos más casos de sarampión. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Emitimos justo estos avisos preventivos de viaje en el que un viajero tiene que saber que tiene que vacunarse por lo menos 15 días antes de asistir a ese país, en el que se le emiten algunas medidas que tiene que tomar antes de viajar y que en el caso de estar en ese país y presentar también alguna sintomatología, también puede dirigirse ahí a una atención médica. En el aeropuerto, por ejemplo, o en las terminales existen, digamos, ese tipo de atención por si existiera alguna duda. Es correcto. De hecho, en los aeropuertos tenemos puntos específicos de sanidad internacional que también se dedican justo a eso, ¿no? A detectar posibles riesgos y no nada más en los aeropuertos nacionales, sino en los aeropuertos, en la parte internacional también estamos comunicados para, en caso de que haya algún viajero que va en algún vuelo, nos lo notifiquen inmediatamente, dependiendo del país al que llega o en el que está, y tenemos comunicación internacional para hablarnos sobre estos riesgos. Mecanismos específicos, doctor. Bueno, yo creo que uno de los más importantes es justamente el blindaje inmunológico, yo le llamaría. Blindaje inmunológico. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, no bajar la guardia en el suministro de vacunas. En los últimos días hemos escuchado en los medios, hemos escuchado en los periódicos, hemos leído en los periódicos que hay desabasto de vacunas. Yo creo que esto es un aspecto fundamental en el cual la Secretaría de Salud no debe bajar la guardia. Porque este blindaje que se ha conseguido justamente a través de la vacunación se puede ir al caño en muy poco tiempo. Aquí lo más importante son los niños. Todos nosotros que recibimos la vacuna estamos protegidos. El problema es que los niños que no reciben la vacuna son población susceptible. Y a veces nos hace falta un poco de memoria histórica. Estas infecciones pueden desperdigarse, pueden manifestarse muy rápidamente dentro de la población. Entonces, pues lo primero desde mi punto de vista sería asegurar la existencia de las vacunas, el suministro adecuado de vacunas. Segundo, seguir favoreciendo las campañas de vacunación. Eso. El Día Nacional de la Vacunación creo que ha hecho un aspecto muy importante justamente para conseguir la erradicación de algunas enfermedades. Se consiguió con la viruela, se puede conseguir con algunas otras. Sarampión, por ejemplo, estaría dentro de ellas, polio también. Y vamos a ver la reemergencia de algunas de estas infecciones justamente por la movilidad, o sea, la comunidad mundial se mueve. Hay desafortunadamente movimientos antivacunas en algunos de los países desarrollados en Europa, en Estados Unidos, en los cuales las poblaciones no vacunan a sus hijos. Estos finalmente van a ser portadores, van a ser transmisores de la enfermedad. Y por otro lado tenemos las migraciones humanas, lo vivimos en México, las migraciones, por ejemplo, de la población centroamericana. Hoy en la tarde escuchaba en un noticiero la llegada importante de migrantes africanos, por ejemplo, del continente africano, a México, que llegan esos migrantes con sus necesidades, pero también pueden llegar con algunas enfermedades. Entonces es importante en ese sentido establecer una vigilancia epidemiológica como la establece la Secretaría de Salud, pero estar preparados con suficiente suministro de vacunas. Creo que es algo en lo cual no debemos bajar la guardia.
Habla usted de las migraciones, exactamente, y también las modas que hoy escuchamos, los discursos en Europa que hablan de no vacunar, de no estar atentos porque consideran que ya no es necesario. Entonces yo creo que tendríamos que estar en este tema y no soltarlo, y por lo pronto volvemos en un momento más y lo invitamos nuevamente a opinar en nuestras redes con hashtag Polémica en Redes y en Twitter con @canal14mx. Regresamos, ¿vacunamos o no vacunamos? Agradecemos a nuestra audiencia, a usted que nos ve, por sus opiniones y comentarios en hashtag Polémica en Redes. Le invitamos también a responder nuestra encuesta en Twitter. ¿Estás a favor o en contra de las vacunas? Y opine en nuestras redes en @canal14mx. Cada enfermedad requiere una actuación específica en los ámbitos de prevención y tratamiento. La ciencia genética ha sido clave para el desarrollo de las vacunas. La viruela, por ejemplo, fue declarada erradicada en 1980, siendo la primera en haber sido combatida a escala global. Ahora bien, a partir de nuestra pregunta que lanzamos a nuestros amigos en redes sobre vacunar o no vacunar, hay un tema en redes precisamente sobre la vacuna triple viral, es la de sarampión, rubiola y la parotiditis. En estos casos se habla de que ya no es necesario, hay voces que combinan y que interesan en que nosotros nos aboquemos a propagar que cuando nace un bebé ya no es necesario aplicar la triple viral. Uno lo escucha y dices, no puede ser que esto se esté manejando y se esté fundamentando. Doctor López, ¿qué opina de esto que se mueve en las opiniones? Bueno, yo creo que es algo que tenemos la obligación de combatir activamente. O sea, no podemos quedarnos callados y que se empiecen a diseminar ese tipo de versiones acerca de las vacunas. Eso no es cierto, la vacuna es una buena vacuna, logra los propósitos que tiene, y lo que sí es cierto es que ha ocurrido confusión. En algún momento se publicó, por ejemplo, un trabajo que decía que la vacuna de sarampión podía provocar autismo. Y entonces se culpó no a la vacuna por sí misma, sino a uno de los componentes de la vacuna, el conservador. Y esto se diseminó. Tiempo después, esa revista, que es la más prestigiada del mundo, publicó la retracción del artículo porque el autor reconoció que había mentido. Pero el daño estaba ya hecho. Ya se empezaba a manejar esta idea. Después aparecen otras, por ejemplo, por razones religiosas se dice, no, es que la formulación de la vacuna tiene componentes genéticos que nos afectan y que no podemos aceptar. Y entonces se va creando este tipo de movimientos. Hay gente que le parece sensato lo que le dicen y lo acepta y lo adopta y lo propaga. Y entonces tenemos no que pelearnos con estas personas, pero sí contender activamente para aclararlo, decir, vamos a llegar a un punto de consenso y que cada quien presente la información que tenga, la evidencia, para decirle a la sociedad qué es lo que corresponde hacer. Ahora bien, este tipo de situaciones a nivel federal, ¿cómo lo están enfrentando ustedes? Definitivamente la información es una de las principales estrategias y armas que, digamos, tendríamos en relación a estos posicionamientos, ¿no? En donde la evidencia, la bibliografía, los estudios académicos han demostrado, sobre todo más en los últimos años, en los cuales ha crecido lógicamente la tecnología que permite realizar este tipo de investigaciones muy precisas, que las vacunas en general, pues una de las principales acciones en materia de salud pública, de hecho se considera que es la segunda acción después del lavado de manos que más enfermedades previene en todo el mundo. Entonces, tener diferentes tipos de vacunas, tenerlas en su momento en esquemas universales que protegen desde la infancia y en otros grupos de edad a la población mexicana, me parece uno de los logros más importantes de la salud pública en México, y que la población no debería desaprovechar el poder acceder a ellas y lograr las coberturas y en su momento los beneficios que estas traen. Doctora, ¿existen riesgos de que regresen enfermedades erradicadas?
Por supuesto, justo lo que comentábamos, la situación de los movimientos antivacunas ha hecho que actualmente Europa tenga una gran epidemia de sarampión. Entonces sí, precisamente por cuestiones que pueden transitar en ese tipo de cultura, pueden regresar algunas enfermedades. Sí es muy importante enfatizar que sin duda la vacunación en nuestro país es uno de los programas más exitosos, es una política pública muy exitosa. Lo vemos evidentemente porque solo tenemos algunos casos en el país que fueron únicamente asociados a importación o han sido importados. Entonces esto es un gran éxito de México. Sí, también es importante resaltar que no nada más en el aspecto del sarampión, inclusive para polio, en nuestro último caso de polio fue en los 90s. Entonces, sí, en México es justo eso el éxito de nuestro programa de vacunación. Sin duda, pues nos enfrentamos a un mundo globalizado en el que los movimientos en los que vivimos nos hacen estar sujetos a diferentes riesgos. Sobre todo a partir de también los movimientos migratorios, es un riesgo muy alto. Así es, como tal, migratorios en el aspecto, no como tal que el migrante es un riesgo, sino como tal, el tránsito de las enfermedades pues no respeta fronteras. Sí, ¿no? Por supuesto. Evidentemente tenemos enfermedades que se transmiten por vectores, por ejemplo, para los vectores no hay fronteras, ¿no? Entonces sí tenemos enfermedades que transitan de país a país a través de este tipo de transmisión, ¿no? Y sobre todo, pues igual, ¿no? Mencionar la cuestión de los movimientos, pero resaltar los logros de nuestro país también. Doctor, ¿los riesgos de vacunarse o no vacunarse? Yo creo que hay más riesgo de no vacunarse que de vacunarse. O sea, las vacunas, por supuesto, tienen riesgos, pero los riesgos están perfectamente calculados. Están calculados, son mínimos comparados con el gran beneficio que tienen las vacunas. O sea, no hay vacuna que no tenga riesgos. Pero es importante desde el punto de vista epidemiológico y de salud de un país como México, el evaluar esos riesgos y determinar el costo-beneficio. Y insisto, los riesgos son realmente mínimos. Negarlos también sería mentir, pero los riesgos que tienen estos son mínimos. Ahora, en ese sentido, usted preguntaba acerca de la reemergencia de infecciones. Tuberculosis es un buen ejemplo. Tuberculosis en Estados Unidos, por ejemplo, se presentó a partir de la epidemia y después pandemia del virus de HIV, de la infección por virus de HIV. Afortunadamente para ellos un buen control sanitario, un buen control epidemiológico ha logrado detener la dispersión de tuberculosis. No así en México. En México hemos tenido un repunte de los casos de tuberculosis de manera muy importante. Y no solamente HIV, el otro aspecto, por ejemplo, diabetes. Diabetes es quizá la gran epidemia del siglo XXI de México y a nivel mundial. Desafortunadamente somos el segundo país en obesidad y el primero, lo cual es muy triste en el caso de obesidad infantil. Bueno, la diabetes puede condicionar la aparición o la reintroducción de tuberculosis, de casos graves de tuberculosis. Entonces hay componentes, hay elementos importantes. Y por eso se mencionaba al inicio de esta charla de que muchas de estas enfermedades en realidad son multidimensionales, o sea, hay que analizar diferentes estratos de información, diferentes elementos que participan en una infección, y no solamente el germen, participan muchos otros elementos. El cambio climático, por ejemplo, ha impactado de manera muy importante en las infecciones transmitidas por vectores. Los mosquitos efectivamente no respetan fronteras. Entonces hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta, que la Secretaría de Salud debe tomar en cuenta, que las instituciones académicas deben tomar en cuenta para el desarrollo de las mejores estrategias para contener estas infecciones. Yo le preguntaría, doctor López, la responsabilidad de los investigadores, de los académicos para alimentar este tipo de temas. ¿Dónde queda? Bueno, yo creo que desde la perspectiva de la investigación científica uno no puede eludir la responsabilidad social. Yo no puedo levantar la mano y decir que se me dé dinero para hacer investigación bajo la idea de que yo ya sé lo que se debe de hacer y lo que resulte de lo que yo haga, pues allá a ver quién se encarga de utilizarlo. No, yo creo que tenemos que estar más relacionados con nuestro entorno social y dirigir nuestras actividades de investigación
más hacia la posibilidad de que los resultados sean utilizados para mejorar la atención o la salud general de la población. ¿Y se está en condiciones para investigar y trabajar en esos temas? ¿Presupuesto, por ejemplo? Bueno, condiciones yo diría que sí, o sea, tenemos la capacidad, el talento, la tecnología para orientar así la investigación, pero no tenemos la tradición. Mucho ha habido de polémica en el país diciendo que una cosa es producir conocimiento y otra cosa es utilizar el conocimiento, y que algunos nada más tienen la responsabilidad de producir conocimiento y luego a ver qué hacen con él, ¿no? Y yo creo que ya eso lo debemos de ir dejando atrás, y de hecho la convocatoria de este año de CONACYT para el apoyo de proyectos va a ir más encaminada a ir encadenando los esfuerzos de los investigadores para confrontarlos más hacia un problema social y una posibilidad de respuesta. Esa es la parte de lo académico. Yo le preguntaría a nivel de vacunas, ¿México está al día? A nivel de vacunas, digo, ustedes ya lo han escuchado en los diferentes medios de comunicación y a través de las posturas oficiales de la Secretaría. Si hablamos específicamente de la vacuna contra el sarampión, ha habido sí un desabasto durante el presente año, el cual fue en este caso a consecuencia que ya desde mediados del año pasado, julio del 2018 para ser exactos, el proveedor al quien se contrató y se pagó la vacuna para el 2018, incumplió con procesos de entrega. Entonces tuvimos todo ese medio año 2018 sin el suministro correspondiente de vacuna, y esto también responde lógicamente a la disponibilidad internacional de los diferentes proveedores de este tipo de insumos. Este año se ha trabajado intensamente para poder encontrar esos proveedores, ya se los tiene, se espera que en los siguientes meses, específicamente fines de noviembre, principios de diciembre, ya contemos con la vacuna. Otro elemento importante que ha hecho la Secretaría de Salud este año, que no se tenía anteriormente, desconocemos la causa exacta, es que no se accesaba al fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud de Vacunas, el cual es un fondo que en su momento prácticamente asegura la dotación de vacuna en toda Latinoamérica. Entonces, por algún motivo no se tenía ese acceso. Este año se empezó ya con todo el cambio necesario administrativo, digamos, que se debe de tener para poder accesar al fondo, y esperamos que en el 2020 México acceda ya al fondo rotatorio de vacunas de la OPS, que esto sumado a los proveedores internacionales y las diferentes vías nos aseguren sí una suficiencia necesaria para poder cubrir los esquemas. Y en otros casos está al día, ¿no hay ningún problema? En la mayoría de las demás vacunas, bueno, esto es un tema que en su momento lo ve directamente el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Ellos han estado lógicamente en contacto con las entidades federativas, que son precisamente las que tienen la actividad de aplicación directa hacia los usuarios de las vacunas, de poder estar asegurando de que todo el esquema nacional universal de vacunación en México pueda estar en su momento disponible para los diferentes grupos de edad. Muy bien, muchas gracias. Nos acompañan en esta polémica. ¿Qué piensa respecto a esto, vacunar o no vacunar? Mientras volvemos, le invito a responder nuestra encuesta en Twitter, opine en @canal14mx y expresarse en #polémica en redes. Regresamos, ¿vacunar o no vacunar? Agradecemos a nuestra audiencia, a usted que nos ve, por sus opiniones y comentarios. Participe en nuestra encuesta en @canal14mx en Twitter y opine en #polémica en redes. ¿Vacunar o no vacunar? Para prevenir o bien hacer frente a una epidemia requiere de la participación activa de las autoridades y de la ciudadanía para que ello deba realmente estar informada y educada, sobre todo. Hay que informarse, hay que estar al tanto y no dejarse llevar por modas que nos llegan de otros lados. Lo que ocurre en nuestro país, hay que estar muy al pendiente e informarnos. Y la polémica en redes no solamente estuvo en las redes, en nuestro corte comercial, aquí se armó una muy buena polémica que a mí me gustaría que el doctor Leopoldo Santos Argumedo nos comente cuál es su inquietud sobre los temas que hemos tocado en esta mesa. Sí, una de mis inquietudes es justamente la articulación que necesita haber entre la academia
y el sector de producción de vacunas. Yo siento que los investigadores tenemos esa obligación para con nuestra sociedad, por supuesto, hacemos investigación con dinero público. No creo que seamos insensibles a los problemas que afronta la nación, pero no somos comercializadores, ni somos distribuidores. Creo que el conocimiento tiene que articularse de una manera tal que permita que haya una transferencia de esa tecnología. Esa tecnología que se genera en los laboratorios no debe quedar en los laboratorios, debe articularse, y yo creo que el CONACYT tiene una obligación ahí muy importante en hacer esa articulación. La doctora Álvarez Bulla está tratando de hacerlo, espero que por el bien del país tenga éxito, pero sí hay una sensibilidad muy grande por parte de los investigadores para favorecer, para promover y para mejorar los problemas de este país. Doctor López. Bueno, yo lo que haría sería, siguiendo la línea que ya estamos platicando, decir que hay que entender que la investigación no es nada más el laboratorio, o el laboratorio entendido como el espacio intrainstitucional. El laboratorio puede ser también la comunidad. Nosotros, yo soy un epidemiólogo, y nosotros nos dedicamos a trabajar en la comunidad, y nuestro laboratorio es la comunidad. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es articularnos con el conocimiento producido en el espacio de la biomedicina para poder plantear su integración a la problemática detectada desde la perspectiva de la epidemiología, y luego abrirle el camino también a otras formas de investigación, como dice el doctor, los economistas. De pronto uno podría pensar que los economistas no tendrían nada que ver, y cuando dice, ya tengo una posible solución, bueno, ¿y cuánto cuesta? Y si esa solución va a ser factible para que la podamos nosotros plantear como una posible adopción social. Es decir, el proceso de la investigación ha ido cambiando a través del tiempo, se han empezado a mirar con otros ojos los problemas y sus posibles soluciones, ya no nada más a decir, ya tengo yo un germen que pudiera servir para hacer una vacuna o algo similar, sino cómo lo llevo desde ese espacio hasta la posible solución o confrontación de un problema social. Ahora bien, también otra pregunta que se puso sobre la mesa en este corte fue acerca del fondo rotatorio. Sí, es correcto. ¿Qué es el fondo rotatorio? Bueno, el fondo rotatorio es una herramienta que tiene la Organización Panamericana de la Salud, en este caso que es la representación regional de la Organización Mundial de la Salud, para que los países en sus regiones, en este caso Latinoamérica, puedan acceder de una manera más oportuna, más directa e inclusive con algunas fuentes de financiamiento en algunos casos a los diferentes insumos para la vacunación universal que hay en los países. Como comentábamos en el bloque anterior, por algún motivo México no había destrabado los procesos administrativos en estos años anteriores que le permitieran accesar a este fondo. El fondo rotatorio tiene reglas de operación muy claras y algunas de esas reglas pues no podían ser solventadas por México. Sin embargo, en conversaciones que se han tenido ya de manera directa con la representación correspondiente y a la vez llevando esta problemática, esta imposibilidad a las áreas que en su momento se encargan de realizar las licitaciones y las compras, entonces se encuentra la manera de cómo se puede modificar las reglas mexicanas, en este caso, para que entonces sí podamos en su momento acceder a la compra de estos insumos en el fondo rotatorio. Esto no descarta, lógicamente, otras fuentes o otras posibilidades de cómo los recursos se pueden también ejercer para asegurar las dosis de vacunas que México necesita año con año. ¿Y se van a modificar esas reglas? Se está trabajando, de hecho la Secretaría de Hacienda en su momento está completamente de acuerdo, se han hecho gestiones de manera directa, mesas de trabajo en donde se han identificado exactamente cuáles serían esas trabas que actualmente todavía existen para en su momento poderlas someter a cambios que permitan el acceso, sobre todo con la pertinencia y la necesidad implícita que tiene el poder acceder a la vacuna. Y de esta pregunta nos vamos a otra que quiero plantearle, doctora, la autosuficiencia en vacunas. ¿Es un imperativo? Bueno, en este sentido es algo que se requiere, sí, pero ya bien lo decía también el doctor, o sea, podemos participar de forma internacional sin ningún problema, pero haciendo todo el marco presupuestal correspondiente que se tenga que hacer para el país, ¿no? ¿Está difícil llegar a la autosuficiencia? En realidad es complicado, ¿no? Es un tema complicado, pero sin duda podemos transitar, si bien no
a una autosuficiencia al 100%, ¿no? Alguna situación de autosuficiencia en específico, valorando todo lo correspondiente del marco legal que requiere de la vacuna que se empiece a producir, ¿no? Sí, no es un tema fácil para abordarlo, pero sí implica pues toda la parte del análisis que se está haciendo actualmente en la Secretaría de Salud. Vamos a cerrar esta mesa, pero me gustaría escuchar sus puntos de vista. Si algo se quedó sobre la mesa que quisieran ustedes expresar, con mucho gusto. Doctor. Yo quisiera remarcar que México era autosuficiente en la producción de vacunas. ¿Hasta qué época? Hasta los 80s, fines de los 80s quizá, principios de los 90s. O sea, sí se puede. Sí se puede, por supuesto. No solo se puede, se debe. México debe ser autosuficiente. ¿Por qué? Porque es un problema de seguridad nacional. Cuando hay una emergencia epidemiológica, pensemos en influenza del 2009, los países retienen sus producciones para vacunar a su población. En México, por ejemplo, cuando se dio la guerra del Golfo, se escuchaba en los medios que los terroristas tenían el virus de la viruela, que es terrible, lo sabemos por la historia. México producía vacuna de viruela. No sé si todavía estamos en capacidad de hacerlo. En Estados Unidos sabemos que hay dosis guardadas por el ejército. Entonces, yo creo que es muy importante que las naciones tengan esa autosuficiencia. Es muy importante. Desafortunadamente en México se perdió capacidad de producción y un buen productor de vacunas, insisto, es un buen comprador de vacunas. Entonces, si tenemos esa capacidad de generar nuestras propias vacunas, aun cuando no logramos la autosuficiencia, creo que no perderíamos esa capacidad de hacer buena compra de vacunas, porque no todos los productores son buenos también. Eso hay que decirlo. Un gran reto para esta administración. Doctora. Sí, pues bien, para finalizar, pues como ya vimos, esto requiere de un trabajo en equipo, ¿no? Un trabajo en equipo entre los académicos, los investigadores, los que hacemos investigación desde el campo, ¿no? Desde la detección para la atención y el control de las enfermedades emergentes y reemergentes, que como bien lo sabemos, pues son una amenaza permanente que se ha dicho pues para la seguridad sanitaria, ¿no? Esto requiere de un trabajo en equipo y esto es fundamental. Sí, estamos en condiciones para trabajar en equipo, investigadores, académicos. Definitivamente sí. Yo creo que hay espacios en donde confluyen todos estos actores que son muy importantes. Creo que es una responsabilidad del gobierno, sobre todo aquellas dependencias que ven temas en el campo científico, promover inclusive esta participación. No todos están solamente en un área de la sociedad o del gobierno, sino que tenemos que hacer precisamente sinergias que nos lleven al planteamiento de mejores intervenciones y mejorares. Y en ese punto también es importante contemplar a la misma población. De ahí que también algo importante que tenemos que tener en cuenta es la respuesta que en su momento la comunidad, el individuo en lo particular puede realizar ante estos llamados que en su momento se hacen de manera colectiva, de manera conjunta, los ejercicios y poner en práctica las diferentes recomendaciones de prevención, de promoción a la salud, en donde cada uno de nosotros como actores que en su momento contribuye o no a una mejor salud en lo particular, pero que en el grupo lógicamente representan la salud comunitaria, poder llevar a cabo estas actividades preventivas son muy importantes y son las que en su momento van a contribuir de la mano de las instituciones a poder realmente llevar algo de control o mitigar problemas de salud pública que actualmente tenemos. ¿Cuáles son esos riesgos de salud pública que actualmente tenemos? Bueno, de hecho, ahorita en este momento, dejando un poquito ya, porque hemos hablado mucho de lo que son las enfermedades infectocontagiosas, creo que de los principales factores de riesgo que actualmente tenemos están precisamente en el campo de las enfermedades crónico-degenerativas, dado que estas en la mayoría de las ocasiones se producen por lo que nosotros hacemos en lo individual. Estamos hablando de las prácticas que en el día a día realizamos, prácticas en su momento de alimentación, que ingerimos, que tomamos. Los pesticidas, los sembradíos en las zonas rurales. En su momento ha habido mucho trabajo también en controlar esto, pero realmente lo que cada uno como individuo come y toma en el hoy nos representa una serie de riesgos que nos generan las mayores cargas de enfermedad. Si yo limito mi ingesta de azúcares, si yo limito mi ingesta de sal a lo ideal, si dejo de tomar
bebidas alcohólicas, si dejo de fumar, si Ay, llevo doctor. en un momento determinado No sé qué tan fácil actividades. va a ser. Exacto, porque Son campañas, finalmente les hacen falta campañas muy y buenas. están basadas además en la decisión personal que cada quien tiene que tomar, porque nosotros podemos salir con campañas, pero si la persona en lo particular no toma la decisión de adoptar un hábito saludable que mitigue o controle un factor de riesgo, un determinante de salud, va a ser muy difícil que logremos el efecto. Muy bien, doctor López. Bueno, pues nada más para cerrar, diría que ojalá que algún día tengamos la vacuna contra la diabetes, pero no hay. No hay. Entonces, ¿Y hay lo que estudios? está mencionando Están- el es que doctor, hablan de que no, sí. es que no hay el componente que se pudiera traducir en algo tan simple. El mensaje es, no existen soluciones simples para problemas complejos. Entonces se tienen que plantear escenarios de cambio social muy importante. Yo diría que es un escenario de cambio cultural el que necesitamos, Sí. pero para que esto se logre tenemos que remodelar grandes sectores de la sociedad y formas de interacción. Por ejemplo, no es un delito producir y vender bebidas azucaradas, pero sí es un gran riesgo para la salud consumir bebidas azucaradas. Entonces, ¿cuál sería la solución? Que la gente no las consume o que ya no se estén ofreciendo de la misma manera a la sociedad este tipo de bebidas. Fumar. O sea, ¿qué se necesita? Ahí en la Facultad de Medicina, mis estudiantes los veo fumando en los pasillos y por todos lados. Y digo, bueno, ustedes son estudiantes de medicina y están fumando. Imagínense la población. Entonces, tenemos que hacer cambios muy grandes a nivel social. Mucho tiene que ver con cómo, y para responder el cómo, la investigación tiene un papel fundamental. Porque pareciera una verdad evidente que dejar de fumar es algo muy importante, pero no lo hacemos, no sucede. Entonces, ¿por qué no sucede? Eso también es motivo de la investigación. Y tenemos que empezar a buscar caminos de colaboración que nos faciliten ese tipo de soluciones. Muy bien, ¿algo más que nos quisieran compartir para cerrar esta mesa? Sí, es que lo vi desde hace rato, doctor. Yo creo que la situación de diabetes, de obesidad infantil, no es un asunto personal. Yo creo que debe haber políticas de Estado muy rigurosas. O sea, no puede dejarse que el individuo decida Por sí solo. por sí solo. Hay que hacer campañas educativas, pero hay que presionar a las empresas, a las transnacionales, las productoras de refrescos azucarados, bebidas azucaradas, por ejemplo. Y es una transición que se dio en 30 años, 40 años. Cuando yo era niño no había problema de obesidad infantil y ahora es un gran problema. Somos el país número 1. Veremos cómo se va a trabajar. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Agradecemos a Capital 21 por su colaboración y hacer posible la realización de este programa. Le invitamos a expresar su opinión en nuestra encuesta en Twitter, en @canal14mx y en nuestras redes utilizando #polémica en redes. Y no pierda de vista este tema y todos los demás problemas que aquejan a nuestro país. Gracias por haber estado con A nosotros. ustedes por la A invitación. ustedes. Buenas noches. Gracias. Gracias.